Buenos días. Hoy vamos a hablar del tema de evaluación de programas. Al respecto de este tema, es necesario señalar que nos coloca en una óptica completamente distinta de lo que ha sido hasta el momento el enfoque que hemos llevado en la asignatura. En todos los temas anteriores lo que hemos estado haciendo es centrar la atención en el individuo o en el grupo de individuos. Las técnicas que hemos repasado lo que hacen es evaluar al individuo o al grupo. En este caso, sin embargo, lo que hacemos es centrar la atención en el programa. Lo que vamos a hacer va a ser repasar, en primer lugar, qué es un programa, qué nos referimos cuando hablamos de un programa, a la necesidad de evaluar los programas, vamos a ver qué es lo que se evalúa cuando se evalúa un programa y cuál es el proceso de evaluación. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un programa? Bueno, en la transparencia podéis encontrar la definición que daba Fernández Ballesteros hace ya años. En síntesis, estamos hablando de un conjunto de acciones y los recursos adscritos a ellas que están organizados y destinados a resolver algún tipo de problema que atañe a un conjunto de personas. Pero en realidad tenemos que atender al hecho de que nos estamos refiriendo a una gama amplia y compleja de diferentes intervenciones y de contextos en los que se administran. Estamos hablando de programas, pero también a veces se utiliza terminología de políticas, de proyectos, intervenciones, tratamientos. Cuando llevamos a cabo una intervención en el marco clínico en el que esta asignatura se ha ido desarrollando, estaríamos hablando también de un programa, aunque en este tratamiento remita a un único individuo habitualmente. Bueno, pues eso, estaríamos refiriéndonos a ese conjunto de acciones sistemáticas y organizadas que pretenden dar cuenta de un determinado problema o necesidad detectada. Conviene también ubicar el contexto en el cual nos movemos cuando hablamos de programas. Y eso nos remite a lo que se conoce como el ciclo de intervención y evaluación, o a mí me gusta más decir el ciclo de evaluación, intervención, evaluación. De nuevo, volver a la situación, al escenario más prototípico que tenemos en el ámbito de la evaluación o el ámbito de la psicología clínica. Cuando una persona demanda ayuda, nosotros inicialmente hacemos la evaluación, después con esa evaluación diseñamos una intervención, pero tenemos que acabar determinando en qué medida se han alcanzado los objetivos que se habían planteado. Ese esquema, aunque las fases no estén tan claramente separadas tal vez como lo que da a entender expresarlo así en esos términos de primero evalúo, luego intervengo, luego vuelvo a evaluar, pero recoge bien esa idea de ciclo de evaluación que empezaría por la pregunta de por qué del programa, ¿no? O la planificación del mismo, el análisis de las necesidades que se dan. Tras el determinar el porqué del programa, hay que contestar al para qué del programa y con qué del programa. O en otras palabras, hay que llevar a cabo el diseño del mismo. Y una vez que lo tenemos diseñado, hay que implantarlo. Ningún programa puede funcionar si no se lleva a cabo. Y en última instancia, tendríamos que evaluar los resultados que se obtienen para con ello volver a replantearse la planificación. Ese ciclo de constante retroalimentación a su vez no se hace en el vacío, sino que se lleva a cabo en un contexto donde influyen la ideología, los valores, las creencias, la política. Ahora que tenemos esta de actualidad, hablar de los virus, conviene traer al recuerdo lo que ocurrió en su momento con el virus del SIDA. El VIH fue un virus cuyo origen, posiblemente a partir de una transmisión desde los monos, apareció en África. Pero sin embargo no tuvo consideración de problema hasta que no llega a Estados Unidos. E incluso en ese contexto, inicialmente, como la población inicialmente afectada era la población de homosexuales, estuvo bueno, desatendiéndose y minusvalorándose durante bastante tiempo. Fue cuando por una parte empiezan en Miami a surgir casos dentro de la comunidad haitiana
por un lado, y sobre todo cuando empiezan a afectarse personas hemofílicas debido a que se estaban produciendo transmisiones de sangre contaminada, porque bueno, pues aún no se conocía siquiera cuál era la causa, aunque ya había sospechas, fue lo que puso en valor un problema, pero que era un problema que ya existía. Hay, como veis, aspectos de política, de ideología, de creencias, de valores que juegan un papel en ese ciclo. Otra cosa que hay que hablar cuando hablamos de programas es que existen distintos implicados que actúan o intervienen haciéndose preguntas a diferentes niveles. Yendo de arriba a abajo tendríamos en primera instancia los responsables políticos. Por supuesto, en este ámbito, en este caso me estoy refiriendo a programas de ámbito más extenso, ¿no? La política que se lleva a cabo, por ejemplo, pues para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas que se fomenta desde el Plan Nacional de Drogas. Bueno, pues ahí estaría el nivel de los responsables políticos, que se van a preguntar si las políticas son adecuadas y sobre todo si hay que modificar la financiación. Después estaría el nivel de los directivos, de los que pues coordinan la puesta en marcha de las políticas o de los programas, que tienen que preguntarse en qué medida se consiguen las metas y en qué grado se pueden mejorar. Luego estaría el nivel de los técnicos, aquellos que ejecutan las acciones, que van a cuestionarse si el trabajo que están llevando a cabo es efectivo y si hay forma también de mejorarlo. Después vendría el nivel de los usuarios, los que directamente reciben el programa. ¿Satisface mis expectativas? ¿Cumple o sea, cubre mis necesidades? Pero no acaba ahí. El carácter o el tipo de implicados, además de los usuarios, estarían allegados a los usuarios, que igual se van a plantear qué medidas se cubren las expectativas. Otros potenciales usuarios que se van a plantear en qué grado servirá el programa, y la población en general, que tiene que plantearse si el programa sirve para lo que pues, considera esa población en general que debe de servir una actuación. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es necesario evaluar los programas? Pues la respuesta es obvia, porque necesitamos saber qué es lo que logramos cuando llevamos a cabo intervenciones, así de claro. Y eso apela a cualquier nivel de intervención en el cual podamos estar ubicados. Quiero decir que vale tanto para el contexto clínico, donde estamos trabajando con un caso individual, tenemos que saber si la intervención que hemos llevado a cabo logra los objetivos que se han marcado y alcanza los niveles más amplios de políticas públicas. Si yo quiero saber, si yo pongo en marcha un programa para reducir o eliminar la violencia contra las mujeres, pues necesito saber si lo que estoy haciendo realmente la reduce o no está sirviendo para nada, ¿no? O sea que tengo que conocer si se alcanzan los objetivos, tengo que poder tomar decisiones al respecto de si debo de continuar con lo que estoy haciendo, si tengo que cambiarlo o tengo que eliminarlo porque no está sirviendo para nada o incluso que tiene objetivos o tiene resultados perjudiciales. Y en última instancia, un concepto que tal vez los anglosajones tengan mucho más interiorizado y quizá esté menos presente en la cultura mediterránea, que es el de accountability, ¿no? Que hace referencia a que hay una responsabilidad social del profesional, incluso aunque no esté usando fondos públicos, pero particularmente desde luego si los usa, de dar cuenta a la sociedad de lo realizado. Cualquier psicólogo clínico que esté en ejercicio o los que podáis estar en el futuro, por hablar de esa especialización, podemos extenderlo a cualquier otra, se ha beneficiado, pues por ejemplo, de la importante cofinanciación que el Estado hace de su formación, en donde la cobertura que el propio interesado lleva a cabo de los costes reales de su formación pues escasamente alcanza una quinta parte del coste real de esa enseñanza. Además, la sociedad permite que la profesión pase a ser una profesión regulada, es decir, que no cualquiera pueda ejercer, sino solo aquellos que pueden demostrar una determinada cualificación. Es decir, la propia sociedad, a través de sus leyes, le protege
para que pueda ejercer el trabajo en unas determinadas condiciones, pensando en que ese trabajo tiene un valor social. Por lo tanto, ese dar cuenta a la sociedad de lo realizado, pues es también un aspecto importante de la evaluación de programas. Cuando hablamos de la evaluación de programas, hay en realidad diferentes aspectos que se pueden evaluar. El obvio, claro, es qué resultados he obtenido, pero tenemos que hacer matices al respecto, que también, insisto, deben de ser ajustados según el ámbito en el cual estemos trabajando. Por ejemplo, cuando hablamos de programas, un aspecto que podemos evaluar es la pertinencia, es decir, ¿este programa realmente responde a las necesidades de la población que se han detectado y por las cuales el programa se lleva a cabo? Otro parámetro sería el de la suficiencia. Es decir, lo que se lleva a cabo es suficiente y es adecuado para lograr lo que se persigue. Un tercer parámetro sería el progreso. ¿En qué grado la implantación del programa está alcanzando los objetivos propuestos? Tenemos más parámetros, quizá los más comúnmente utilizados cuando hablamos de evaluación de programas. La eficiencia, que es una relación entre los resultados obtenidos y los medios utilizados. La eficacia, que es el grado con el que el programa alcanza los objetivos propuestos. La efectividad, que es la medida de los efectos que el programa produce. A veces un programa produce efectos que no estaban inicialmente contemplados. Esos efectos pueden ser positivos en el sentido deseado o pueden ser negativos y iatrogénicos, y hay que poder evaluar que eso ocurre. Y además quiero insistir particularmente en esto porque hay una cierta idea de que las intervenciones psicológicas, al nivel que sea, son, en el peor de los casos, inocuas. Y no es verdad. Las intervenciones psicológicas pueden tener un efecto negativo, pueden producir daño. Y por tanto debemos de ser conscientes de ello, tener procedimientos para poder detectar que eso ocurra y, por supuesto, producir los cambios pertinentes. Bueno, y un último parámetro que se utiliza para la evaluación de los programas es lo que se conoce como la evaluabilidad. La evaluabilidad remite a la noción de en qué grado un programa puede ser evaluado. Me explico para que entendáis a qué me refiero. Lamentablemente, en demasiadas ocasiones los programas no incorporan su evaluación en el diseño, y eso es un error. Toda intervención debe de llevar incorporada la evaluación de lo que consigue, porque hacer la evaluación a posteriori entraña que no se han tenido en cuenta aspectos iniciales que habrían permitido, pues en primera instancia, conocer si se alcanzan o no se alcanzan los logros. Por ejemplo, un común error que aparece en demasiadas intervenciones de muy diversa índole y en diferentes ámbitos es que los objetivos no están correctamente definidos. Los objetivos, por ejemplo, son vagos, no están especificados, no son mensurables, es decir, no podemos establecer indicadores que nos digan si realmente el objetivo ha sido alcanzado o no. Bueno, pues precisamente la evaluabilidad corresponde a ese parámetro en el que, a partir del cual nosotros podemos decir de un programa si sería evaluable o no sería evaluable. ¿Qué hay que hacer para llevar a cabo una evaluación de un programa? Bueno, pues aquí también tenemos que atender a diferentes aspectos. ¿Por dónde empieza cualquier programa? Pues por una evaluación de necesidades, es decir, por una estimación de la pertinencia. ¿Qué es exactamente aquello que exige algún tipo de intervención y en qué medida esa intervención va a lograr paliar o eliminar las carencias que se han detectado? Después tenemos que analizar los objetivos, ver en la línea del ejemplo que os ponía hace un instante en qué medida estos objetivos están bien definidos. Quizá os suene el acrónimo SMART para dar cuenta precisamente de cómo, qué aspectos se deben de tener en cuenta a la hora de definir los objetivos. SMART corresponde a specific, específico, todos los objetivos deben ser específicos. La M de mensurable, los objetivos tienen que poderse medir. Como decíamos antes, tiene que haber indicadores que nos permitan decir si se ha alcanzado o no se ha alcanzado.
La A de alcanzable, el objetivo tiene que poderse obtener dentro del contexto en el cual se está llevando a cabo. La R corresponde a realista, los objetivos deben de ser realistas en su definición. Y por último la T responde a la idea de que deben de estar organizados en el tiempo. Los objetivos deben de poderse definir cuándo se espera que se vayan a alcanzar. Bueno, pues eso remite a lo que es el análisis de objetivos y esos parámetros del acrónimo SMART nos permiten valorar la calidad de tales objetivos. Otra de las tareas a llevar a cabo en la evaluación de programas es el análisis de los medios. Para poder ejecutar las acciones que se diseñan son o van a ser necesarios unos determinados medios, de la índole que sea. Medios que pueden ser de carácter personal, cuántas personas, de qué tipo, con qué cualificación, de carácter material, unos equipamientos, unos materiales, mejor dicho, y de carácter infraestructural, ¿no? Necesito estos locales, estas dependencias, se habla también en evaluación de programas de la evaluación formal del mismo, que remite a llevar a cabo un análisis de la teoría subyacente. Es decir, esas acciones que se han diseñado deben de corresponder a una idea de qué es aquello que permite producir el cambio. ¿Eso está basado en evidencia? ¿Tenemos evidencia de que llevando a cabo tales acciones se produzca el cambio en el sentido deseado? Dejadme que os ponga un ejemplo aplicable a nuestro ámbito. Imaginad que queremos desarrollar un programa para inducir una pauta de higiene de manos, también muy de actualidad en estos momentos, una pauta de higiene de manos entre los profesionales sanitarios. Según me cuentan algunos colegas que trabajan en unidades de epidemiología y salud pública de algunos hospitales, no habían visto un cumplimiento tan estricto de las medidas de lavado de manos entre sus compañeros como el que se está dando hasta la fecha, pero hasta la circunstancia en la que vivimos, pues lamentablemente las tasas de cumplimiento eran relativamente bajas. Estoy hablando del profesional sanitario. ¿Qué es lo que nos puede permitir, qué tipo de acciones tendríamos que llevar a cabo para conseguir ese cambio conductual? Bueno, está claro que no basta simplemente con informar de la importancia que tiene el lavado de manos, porque si estamos hablando de profesionales sanitarios, sin duda alguna estos son conocedores de cuál es la importancia. Hay otros aspectos que se deben de tener en cuenta. Por lo tanto, el análisis formal del programa, el análisis de la teoría subyacente nos permite hacer una estimación de en qué medida las acciones diseñadas van a producir los cambios esperados. Más tareas. El análisis de la implantación. No hay programa que pueda funcionar si no se lleva a cabo. Esa es la primera máxima. A lo mejor el programa una vez implantado tampoco funciona, pero sin duda alguna, por bueno que sea el programa, si este no se implanta, su resultado va a ser más que magro. Eso nos exige evaluar el grado de desarrollo del programa. ¿Se están llevando a cabo las acciones como se diseñaron? En toda su extensión, alcanzando a todas las personas. Por supuesto, cuando hablamos de evaluación de programas, lo que no puede faltar es la evaluación de resultados, que os decía yo antes, que suele ser lo que inmediatamente nos viene a la cabeza cuando hablamos de evaluación de programas. Tenemos que estimar la eficacia y tenemos que estimar la efectividad. Y tendríamos que estimar la eficiencia también, es decir, la relación entre una cosa y otra. Puede ser que los costes de una determinada acción no superen los beneficios, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se vacuna a toda la población contra la gripe en España y solo a las poblaciones particularmente vulnerables? Bueno, pues porque en principio la gripe no deja de ser una enfermedad banal para la mayor parte de las personas. Solo aquellos que padecen determinadas comorbilidades o que por su trabajo están expuestos a particulares riesgos, léase los profesionales sanitarios, pues conviene llevar a cabo la vacunación, pero no se hace una pauta de vacunación universal como si se hace, por ejemplo, contra el sarampión.
También es cierto que para la gripe hay que, dado los cambios que tiene la cepa, hay que vacunar todos los años, mientras que el sarampión pues, se vacuna una sola vez. Bueno, y por último, tendríamos que hablar de lo que es la valoración de la intervención. Es decir, después de todo lo anterior, ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de este programa? Y en qué medida pues, hay que cambiarlo, eliminarlo o continuar con ello. Bueno, pues vamos a hacer un repaso a lo que sería el proceso. ¿Cómo se lleva a cabo una evaluación? Bueno, pues lo primero es plantearse la evaluación y para eso tener en cuenta quién solicita la evaluación. ¿Son los responsables políticos? ¿Son los técnicos? ¿Para qué se solicita? Según en qué ámbito nos movamos, lamentablemente en ocasiones parece como que la evaluación pretenda ser un proceso post hoc de legitimación de determinadas decisiones políticas y eso va a condicionar sin duda alguna las posibilidades de llevar a cabo una correcta evaluación. Tenemos que tener claro qué es lo que se pretende evaluar, atender a los posibles obstáculos que surjan y en última instancia determinar si es factible, ¿no?, llevar a cabo la evaluación. En otras palabras, llevar a cabo un análisis de la evaluabilidad del programa. Está bien definido, está claras las acciones, definida o especificada la población receptora, etc. La segunda fase sería la selección de las operaciones a observar. Es decir, en qué variables dependientes, utilizando la terminología experimental, en qué indicadores y con qué instrumentos, con qué técnicas de medida vamos a ver si el programa tiene qué efectos, ¿no? Es decir, hay que decidir qué evaluar, hay que decidir con qué evaluar y hay que decidir a qué fuentes de información hay que evaluar. La fase tercera sería la selección del diseño de la evaluación, es decir, el plan de recogida de información, cómo lo vamos a hacer. Si, como os decía, se encuentra uno en la situación óptima, que es participando en el diseño del programa cuando se diseña también la evaluación, pues podemos contemplar pues, que se mida antes y después, por ejemplo, de la aplicación, o que se hagan comparaciones con otras unidades, colectivos, etcétera, que hayan pasado por diferentes condiciones. La fase 4 sería la recogida de la información. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se van a llevar a cabo las entrevistas, los cuestionarios, la observación, los registros de archivo? La fase 5 sería el análisis de datos. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Y por último, la fase 6, que sería la valoración y el informe, que debe, sin duda alguna, de responder a la pregunta: ¿debe continuarse con el programa o no? Bueno, y ya para acabar, una mención a cuál sería la toma de decisiones a realizar en función de la evaluación, en este caso de los resultados exclusivamente. Recordad, cuando hablamos de evaluación de resultados nos referimos a la estimación del grado en el que se consiguen los objetivos marcados y también al análisis de los efectos producidos por el programa. Algunos de ellos tal vez no contemplados como objetivos ni inicialmente esperados. Quiero insistir de nuevo en este matiz. No será la primera vez, ahora me viene a la cabeza una campaña contra el consumo de drogas de hace muchos años. Vosotros seguramente no la podéis recordar de ninguna manera, tal vez la hayáis podido ver después, que era más un inductor al consumo que una campaña de prevención del consumo, porque presentaba la droga como algo de lo más atractivo, aunque sí, luego tenía consecuencias malas, pero uy, fíjate, y te diviertes y haces esto y haces aquello. Ese es un efecto, obviamente, no deseado y sin duda alguna no correspondiente con ningún objetivo de los marcados con el programa, pero que, sin embargo, el programa puede tener. Pues bien, cuando estimamos el grado de consecución de los objetivos, tenemos que ver si los objetivos alcanzados o el grado alcanzado ha sido mínimo, pues está claro que ese programa no nos sirve. O sea, o hay que cambiar los objetivos o hay que cambiar el programa. Si hemos alcanzado un nivel medio, pues entonces hay que modificar en algún sitio.
Si hemos alcanzado un nivel máximo, bueno, pues en principio llevaría a una valoración positiva que tenemos que poner en relación con los efectos o la estimación de los efectos. ¿Los efectos son negativos? Pues hay que eliminar o cambiar sustancialmente. No hay ningún efecto, bien, el programa es inocuo y entonces si se alcanzan los objetivos pues podríamos entender que la valoración es positiva. Y sin duda alguna la situación óptima sería máximo grado de consecución de los objetivos, efectos generados por el programa positivos. Precisamente la evaluación en función de la eficacia y de la efectividad, pues un resumen de lo anterior. Si el programa tiene una valoración negativa, es decir, si los efectos alcanzados son negativos y el cumplimiento de objetivos mínimos, pues la valoración tiene que ser negativa, es decir, eliminación del programa o cambio sustancial del mismo. En el polo contrario, si el grado de alcance de los objetivos es máximo y los efectos son positivos, pues la evaluación sería positiva y el mantenimiento del programa sería la recomendación a llevar a cabo. Espero que os haya servido. Por supuesto, si tenéis dudas, no dejéis de consultar y podréis cumplimentar un cuestionario sobre estos aspectos que sobre todo os permitan centraros en los aspectos más importantes que he pretendido transmitiros.